Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante. Hoy vamos a trabajar el discurso político. El discurso político se ha venido mejorando con el tiempo. Y digo mejorando porque a raíz de ciertos estudios podemos encontrar que el discurso no solamente es una función comunicativa, sino que trata de cómo administrar ese poder frente a una audiencia. El político en cuestión debe de tener en cuenta que tiene que tener un lenguaje formal o no formal. Todo depende para quién sea dirigido el discurso. Si se va a meter, por así decirlo, con unas clases menos favorecidas, su discurso tiene que tener un vocabulario que sea atractivo para la audiencia, lo mismo que si estuviera en grandes esferas. No podemos hablar de una forma muy mal hablada, por así decirlo, con personas que tengan un léxico o un conocimiento amplio. Entonces, por lo tanto, vamos a iniciar. Les voy a pedir el favor de que tomemos apuntes. ¿Qué es un discurso político? Los discursos políticos son un conjunto de enunciados que se expresan de forma oral o escrita. El discurso político es aquel que se produce en el ámbito de la lucha del poder, es decir, valga la redundancia, dentro de la política. Cada discurso político tiene un objetivo específico y para lograrlo utiliza recursos retóricos como la persuasión, la argumentación y la identificación de un enemigo, ¿sí? Puede ser el hambre, o puede ser una situación, o puede ser un movimiento. Los discursos políticos no son solo aquellos que los gobernantes anuncian públicamente, también son los que se dicen en mítines privados y ante cualquier grupo que tenga una función política. O sea que no es solamente cuando el político se va a lanzar, sino que durante todo su proceso o mandato, él también puede estar como en ese tipo de procesos de hacer discursos. Entre otros discursos menos conocidos se encuentra la alocución, que es un discurso pequeño, un discurso breve, de carácter introductorio al comienzo de celebraciones, inauguraciones o cualquier tipo de acto. A pesar de su brevedad, la alocución cumple una gran parte de las características que vamos a enumerar. Vamos entonces a verlas. Primero que todo, miraremos cuál es el objetivo. Para que un discurso se considere político, debe tener como objetivo provocar un comportamiento determinado en sus receptores. Por ejemplo, un discurso que simplemente informa sobre una medida de gobierno no es un discurso político. Sin embargo, si se informa de esa misma medida, además se apela al apoyo a la población, su carácter se vuelve político. Es decir, que todo discurso político intente convencer. Eso es lo más importante que debe de tener el discurso político. Lo hemos visto a través de la historia con muchísimos personajes. De esos mismos personajes les voy a dejar unos videitos para que hagamos la actividad. Entonces decimos que hay un discurso, el discurso es argumentativo porque es para conmover. Los discursos deben de ser al menos en cierta medida argumentativos. Esto quiere decir que afirma algo y luego lo sostiene, lógicamente con pruebas y razones. Tienen que ser verídicas, cosas que ellos conozcan de antemano. Sin embargo, la argumentación en el discurso político se diferencia de la que se utiliza en la retórica tradicional. En esta última, la argumentación se utiliza para persuadir, o sea que se junta una cosa con la otra, argumento y persuado, y eso hace que mi público esté enérgico y quiera seguirme escuchando. Vamos a ver entonces los tipos de receptores. Los discursos siempre tienen receptores directos, que son las personas que quieren a quienes se les dirige específicamente. Pero además existen receptores indirectos, que son quienes esperan a que se reciba el mensaje transmitido, incluso así no se hable directamente con esa persona. Por ejemplo, si un presidente habla por televisión, que se para así, queridos ciudadanos, ese tipo, estamos hablando de que esos ciudadanos, a los ciudadanos del país, ¿cierto? Entonces los ciudadanos son los receptores directos. Sin embargo, el mensaje será recibido e interpretado por otros receptores como políticos extranjeros y sectores empresarios internacionales. Entonces, mire que una cosa va hacia la otra. Vemos entonces los estratégicos.
Explícitamente los discursos políticos tienen como objetivo no solo lo señalado, sino convencer, vuelvo y repito, convencer. Pero además forman parte de una estrategia en la cual se construye una imagen para quien emite el discurso. Es tan importante para quien se lance al poder o que esté en pro de su poder que el discurso llame la atención, que nos mantenga con ese gusto de oírlo, porque eso también hace parte de su campaña. Entonces, eso ayuda mucho. En la función del lenguaje tenemos que es conativa, referencial, poética y expresiva. Decimos que es conativa porque dice que es directo, directamente apela al oyente, hace que se complemente conmigo, que se compenetre. Referencial, en muchos casos incluye información para sostener el argumento y convencer. Y la poética y la expresiva pues se utiliza en menor medida únicamente cuando son recursos estilísticos. Se trabaja la metáfora, las redundancias y las repeticiones en un discurso no pueden faltar, aunque en ese caso es un trabajo un poco difícil porque es un arma de doble filo. Bueno, dejamos hasta aquí. Les voy a poner unos videitos acerca de unos personajes en el transcurso de la historia que nos han ayudado mucho con los discursos políticos y allí les diré qué debemos de hacer. Chao.